Buenas tardes, ojalá estén teniendo un feliz domingo. Aquí estamos con mi amiga Daniela Rangel, yo soy Willy Camacho, ya que estamos, un episodio más de este programa en el que partimos de la literatura para hablar de la vida misma. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás, Willy? Yo feliz de estar con ustedes en un episodio más, creo que es el número 13 o 14, bueno. Número 13, sí, en el que vamos a hablar. ¿A qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar, bueno, de varias cosas como siempre. Ajá, pero vamos a siempre terminamos por las ramas, por los frutos, por las Vamos flores. a partir de este libro hermoso que es Periférica Boulevard, que estamos acá con la edición de la BBB, de la Biblioteca del Bicentenario, donde se reúnen estudios críticos, la versión literaria y la versión novela gráfica también está acá. Ah, sí. Claro, mira, es hermosísima, qué ¿no? bueno. Sí, estaba checando que es una edición bonita. Es hermosa la edición. ¿Qué número de edición es esta? No sé, pero en 3600 ya va por la edición 16, qué sé yo, no sé. ¿Con tapa dura, tapa blanda, de bolsillo, de No, lacita? solo hemos hecho de bolsillo y la normal. No hemos Ajá. hecho tapadura de Periférica Boulevard, bueno, porque aquí ya venía. No, pero ¿cómo que no han hecho tapa dura? Sí, pues a mi prólogo. Era la que edición, me han dado una tapa la dura. edición aniversario, claro. Para pero mí nomás, sí. eran 100 ejemplares. Ya. Solo había 100 ejemplares de esa Ya. versión. Yo era decía, por ¿han el hecho tapa dura aniversario, para mí? por los 15 años de Periférica, si mal no recuerdo. Con esas son 17 versiones, ¿o no? Digo, ediciones. Ya deben ser. ¿Y esta sería la número 18? Claro, ya sí. No, mentira. Sin contar los piratas, ¿no? Esos son incontables, pero en Chile han hecho otra. Ah, sí. Sí, hay una edición chilena. Ese es pirata. No es pirata, es de dos chicos chilenos que vinieron hace muchísimos años a estudiar aquí a Bolivia. Me imagino que tuvieron un acercamiento bastante fortuito con el Adolfo, entonces han hecho su propia edición chilena. Yo decía, pero para mis adentros, ¿no? Porque además, ¿Quién va a leer? Exactamente, o sea, ¿quién va a entender? Ajá. Y el prólogo lo ha hecho la Narbeca Prada. Ya. Y bueno, yo tengo la edición porque me la han regalado, hemos charlado con ellos en Chile. Yo los conocí aquí como de vista, pero cuando yo vivía en Chile nos reunimos un día, nos tomamos un cafecito, me regalaron la edición. Y claro, qué apuesta. Yo creo que ya es una apuesta aquí Claro. para las editoriales bolivianas, pensando que te entenderán en Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, pero ya en Arica te Claro. entenderán. O sea, y luego no tengo idea, no sé, no, pues no. A ver, vamos a explicar a los que no hayan tenido la oportunidad de leer Periférica Boulevard, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo que Porque es pasa, una apuesta. claro, Adolfo Cárdenas hace una transcripción de la oralidad, podríamos llamar así, ¿no? O ¿Y sea, de qué oralidad? entre otras virtudes literarias, pues digamos que la transcripción de la oralidad. Entonces hay que tener muy buen oído, hay que leer con los oídos abiertos. Yo siempre recomiendo eso a los que leen esto. O sea, porque hay partes por ahí que si la lees en voz alta te entra y entiendes. Exactamente. Si la lees como normal, sin decir nada, es que diablos, para ya es pero no solo porque hay una transcripción así simplillada de la oralidad, sino porque se juntan palabras, Claro. se separan. Entonces, Exacto. si yo te digo, por decirte cómo es, eso puede que sea una sola palabra. Claro, ¿cómo es? Claro, ¿Cómo es? como es, además, Claro. con tilde en la época una sola palabra, ¿no? Exacto. Pero eso es de lo fácil, porque hay cosas mucho Claro. más complicadas. Y claro, hay una transcripción de la oralidad, pero no de nuestra oralidad o cómo hablan Ahí está el asunto. posiblemente la mayoría de ustedes que nos están viendo y escuchando, sino de personajes que yo creo, o sea, que algunos son llevados hasta el límite de la Exacto. ficción, si así Exacto. hablarán, pero digamos que nosotros los andinos podemos decodificar esto leyendo en voz alta, porque ya algo nos puede sonar, que hay ciertos sectores de la sociedad donde se habla así, pero aquí yo me pregunto, pues un cruceño, Claro. ni en voz alta, ni Nada. en voz No suave, hay forma humana, ¿no? claro. Entonces ya, por eso digo que directamente nuestros amigos chilenos, yo creo que esto ha sido un gesto de amor, así, a la obra, que ni siquiera bueno, ellos lo han debido comprender, no Pero sé si al 100%, desde el punto pero- de vista, digamos, de los amigos chilenos, y que podría pasar con cualquier amigo de otro país, ¿ya? Ajá. ¿No podrán verlo esto como un ejercicio de neolenguajes, así como la naranja mecánica? ¿Y por qué podemos entender la naranja mecánica y no esto? Porque creo que en la naranja mecánica sí hay una neutralidad, o sea, como ¿qué podríamos decir? Un super lenguaje, un metalenguaje, no sé. ¿Cómo sería técnicamente este lenguaje inventado? Es un Un neolenguaje. protolenguaje. Ya, pero lo que yo quiero decir es que está anclado en alguna neutralidad que te puede llevar a decodificar con cierta certeza. O por ahí tú puedes decir, yo creo que esto quiere decir esto. Ajá. En el caso Ya, boliviano claro. no hay pues ese nivel de yo creo que. O sea, habemos personas que sí podemos decir esto significa esto y no otra cosa.
Entonces ya es una aventura, ¿no? Oye, yo te cuento un truco de esto, un pequeño secreto, cosas que han pasado con Periférica. Periférica la editó Gente Común primero, Ajá. ya la primera edición, que fue del 2004, si mal no recuerdo, Sí. ¿no? Y claro, todos leímos, porque estábamos esperando, el Adolfo era nuestro profesor y todos ya habíamos escuchado adelantos de la novela, nos moríamos por leerla. Y al leerla yo noté que había muchas fallas en la edición, o sea, en la escritura, que esas son cosas de editor. Ujú. Que el escritor le mete, al escritor le vale si canción lleva tilde o no, sabe que lleva, pero no se preocupen en esas nimiedades de le voy a poner tilde. Yo estoy creando un mundo. Claro, ya va a venir aquí el editor y que corrige esas onceras, ¿no? Es como un arquitecto, hace en el papel su locura y ya listo que vengan los albañiles a hacer lo suyo y a poner con el ingeniero. Bueno, yo le dije a Ariel Mustafa en esa época, que él era el que dirigía con Marcel, claro, los dos eran los dueños de Marcel Ramírez, Ariel Mustafa de Gente Común, no me acuerdo quién fungía de director editorial, creo que era Ariel. Ajá. Y le dije a Ariel, hay errores. Y él me dice, pero edítala pues. Ah. Así me suelta nomás y yo, pero que en esas épocas, porque estábamos terminando Ya la universidad, era poner tilde la canción. era, claro, no, ni preguntar cuánto me pagas o nada, porque en esas épocas, y estoy recordando otra cosa más, ahorita una infidencia, pensábamos que la edición no daba pues para vivir, o sea, que se hacía por amor al arte, porque editábamos La Lagartija Emplumada, ¿te acuerdas? El Centro de Estudiantes Ujú. pagó, y los auxiliares de la carrera eran los editores. Ajá. Para evitar las elecciones y todo, dijimos ya que los auxiliares de la carrera sean los Total, mejor editores. escriben que el resto. Claro, eran 4 auxiliares nada más, además tampoco eran muchos. Iván Barba estaba entre esos auxiliares. Ajá. E Iván me dice, yo le digo, oye, pero hasta podríamos hacer una empresa de edición y podría servir. Y se mató de risa el Iván. Y él vive de la edición. Y ahora vive, sí, él ¿Ves, cuenta esa querido amigo? anécdota, ¿no? Entonces, claro, en esa época me decían, editar, yo editaba todo gratis. No se me ocurría fijar una tarifa, porque, no sé, no tenía la noción de que por eso se podía cobrar. Era siempre un favor, digamos, y algo por cariño, además por el Adolfo, porque esté mejor la novela. Entonces yo le dije, ya, le meto. Ahora, vamos a spoilear el primer capítulo de la novela, Ajá. ya para que todo se entienda, porque si no, no tiene Claro, que sentido. nada más es un cuento. Es un cuento que es bien conocido, pero ya es el primer capítulo de la novela, o sea, no, Ajá. porque normalmente sería spoilear el cuento, pero Claro. ya no tiene sentido porque es el primer. Hay un crimen en el polifuncional del Alto, ¿no? Van 2 patrulleros, Severo y el teniente Villalobos en la patrulla. El Severo es el chofer de la patrulla y es el que comanda la narración de ese primer capítulo, que es el famoso cuento Choc Choc con audio de rock pesado. Entonces él comanda la narración, es su voz la que nos transmite todo, ¿no? Está todo desde su perspectiva, está focalizado en él. Y en un punto, ahí cuando llegan a hacer porque hay una fiesta bulliciosa, es el polifuncional, rockeros, raperos, que es yo cumbieros, todos están mezclados, no es el chocho, todo Ajá. está mezclado. Matan al que tú están homenajeando, porque es una fiesta en homenaje al rey. El rey es el grafitero más famoso de la ciudad. Entonces, lo matan y investigan ahí, una investigación muy graciosa, ¿no? Con todo, es trágico una muerte, pero ahí entra el humor del Adolfo, que puede matizar todo lo terrible, con su humor lo relativiza. Y entonces, al final se descubre que el asesino de ese rey es el teniente Villalobos, porque el teniente de joven había sido grafitero y ya tenía una bronca con este rey. Entonces, lo mató. Listo, ahí acaba ese primer cuento. ¿No? Ese es el giro sorpresivo en el Choc Choc con audio de rock pesado, que se descubra que él es el criminal, porque en realidad el Severo estaba apuntando a otras cosas, que era su hermano el asesino, porque el Severo quería sacar alguna ventaja de lo que... Y ahí descubre que no, o sea, que era peor todavía el asunto. Entonces saca una ventaja mayor, el Severo que está siendo pisoteado todo el rato por el teniente, que lo maltrata, que lo discrimina, Que lo humilla. da la vuelta a la sartén y dice, bueno, ahora, ya que ese es tu secreto, primero me vas a ayudar a entrar a la escuela de detectives, dice el otro, ya. Y no quiero que me digas indio de mi finca y otras Bueno, cosas, porque yo sí. no sé. Entonces más o menos que toma la sartén por el mango el Severo, ahí acaba. En el segundo capítulo nos enteramos de que hay un testigo del crimen, o sea, alguien que ha visto quién es el verdadero asesino. Ujú. Y listo, eso fue todo. El testigo empieza a huir y empieza la persecución por toda la Por la avenida periférica periférica. para encontrar a ese testigo y matarlo, obviamente, porque no le convenía al teniente. Ajá. Esa es la novela, ¿verdad? Un policial.
Un policial, claro, una persecución loquísima, además por los lugares más... O sea, y uno pensaría que podría ser lugares reales, pero no son. O sea, algunos existen seguramente, pero la mayoría no, se los ha inventado el Adolfo, esa es la magia, ¿no? Te conté eso de la entrevista, ¿no? Que cuando estaba en la periférica era, ¿y dónde? Casi que ¿dónde estamos? Yo nunca he venido aquí. En el escenario de tu novela. Bueno, entonces hay que editar. El primer capítulo lo cuenta el Severo. Y tiene ese lenguaje, ustedes háganse la idea de una persona que ha llegado del altiplano, que su lengua natal es el aymara y que ya lleva 10 años aquí en La Paz. Entonces no ha perdido su acento, ni sus formas, ni sus construcciones sintácticas del aymara y está mezclado con su español. Pero habla y entiende perfectamente el español. Claro. Así habla. Claro, es algo muy normal, ¿no es cierto? Toda la gente que tiene por sustrato el aymara, nosotros lo entendemos, nos entiende, pero hay construcciones típicas y que nosotros podríamos llamar errores y que solemos mirar con malos ojos, pero cuando esos mismos errores los comete, digamos, un gringo, un norteamericano, es como, sí, esto está aprendiendo, ¿no? Hay como una mayor... tolerancia, digamos, sí, ¿no? Tolerancia, misericordia, no tengo idea, a los errores de alguien, pero aquí decimos no sabe hablar, ¿no? Y la mayoría de la gente suele mirar como que... Entonces es el Severo el que habla. Ajá. Y los otros capítulos van hablando distintos personajes. Y algún capítulo vuelve a hablar del Severo, obviamente, más adelante, porque son los protagonistas de la historia, el Severo y el teniente, y el testigo que está por su lado. Pero el Severo cambia, pues en la primera edición tú ves, ya no, en la próxima que le toca hablar, habla como el teniente, ya no habla como el Severo. ¿En qué edición? En la primera edición. O sea, esa mezcla con el aymara se ha suavizado totalmente. O sea, en el segundo capítulo. Debe ser, ya no me acuerdo el orden de los capítulos porque van apareciendo varias voces, es polifónica total esta novela, ¿no? Pero en los capítulos que le va tocando hablar al Severo nuevamente, va cambiando. Y llega cuando aparece el Cabo Juan, que el Cabo Juan ya es otro nivel, ese acaba de llegar y con su diccionario de español, nada más, ¿no? Ese sí hay que leerlo así en voz alta porque no entiendes nada, así. Es cerrado, o sea, acá es como si una persona que nunca hablaba español, Fiesta de Reyes se llama el capítulo. Vamos a tratar de encontrar. Llega a La Paz y trata de un poquito lo que ha escuchado en la iglesia, digamos, ¿no? Con el cura, poner en práctica su español. O sea, es cerradísimo, uno no puede entenderlo. Con el cura. No era el cura. El cura, porque que lo lleva a la música, ¿no ve? Que le hace todo. No, es un evangélico. Que lo bueno, evangélico. Porque lo hace pasear por el cielo en su avioneta, así, ¿no? No, pero al principio es el padre, pues, y le dice, el padre que es un español, además, y él lo imita al padre, ¿no? En su forma de hablar con Z. ¿Qué de Reyes me has dicho? Sueño de Reyes. Ya. Bueno, y el asunto es que después de esto, cuando el Severo habla, el Severo está más próximo al Cabo Juan. Ya, o sea, ya no es el Severo del principio, ni el Severo más moderado del medio, sino ya es un Cabo Juan más. Así terrible. Entonces, yo he tratado para la segunda edición de uniformar que el Severo tenga el mismo lenguaje. Ya ves, ya estaba diciendo yo no ha sido mi percepción de lectura lo que acabas de decir. O sea que tú le has metido mano a eso. Claro, para que el Severo, yo hablé con el Adolfo y le dije, esto ha pasado. Y el Adolfo me dice, es que son cuentos que he ido escribiendo en muchos años, entonces obviamente, después de 5 años, claro, que me voy a acordar cómo hablaba el Severo, yo le he metido, digamos, ¿no? Entonces, pero lo puedo uniformar, sí, métele, y lo informé todo, en la medida de lo posible, ¿no? Yo era muy jovencito en esa época, ¿no? O sea, que aquí tenemos a la hace 21 años más o menos. Cualquier quiebre, cualquier inconsistencia. Es mi culpa. Exactamente. Oye, acabo de encontrar esto. Hace exactamente como el teniente me ordena, me he ido a la unidad a esperar a mi propio chef, hace como el cihuerote. Esto es maravilloso, esto es maravilloso, realmente. Qué forma de reírse, y no la primera vez. Yo te digo que ese es un humor que aguanta muchas lecturas, y eso es para mí una forma de calificar, obviamente, el humor, ¿no? Porque es como un buen chiste, pues verdaderamente, todavía te hace reír. Sí, o sea, hay cosas que ese rato, ¿no? Y después ya no le encuentras mucho sentido, pero esta es una forma de ponderar ese humor tan bien construido. Para cosas, imágenes hermosas como las catacumbias
porque en todo ese recorrido igual llegan a antes de partir hacia la periférica en realidad, ¿no? En estos embovedados de los ríos paseños hay niños cleferos que viven, seguramente hay gente que vive o vivía ahí, pero Claro. el Adolfo se inventa una comunidad de cleferos, muy organizada, tipo el Señor de las Moscas, pero debajo de las catacumbias, que se llaman así para la novela. pero además ellos no es que están pues súper lúcidos hablando de su construcción subterránea, ¿no? O sea, No. es increíble cómo ellos, tú puedes notar que están idos. volando bajo, ¿no? Pero el que lo va a recoger, porque ahí entra el policía al Severo, y el Severo, él cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa en las catacumbias? Lo encuentra y el chico grita, oye, no me acuerdo el nombre, pero ponte, Ernesto, to. Sí. El mismo chico. Y los policías se miraban locos, ¿qué les pasa? Y se Claro. respondían así, Sí. ¿qué quieres? Una simulación del Y era del para, eco, ¿no? para hacer dar la sensación de que era grande el lugar. Es una genialidad, por donde se vea esta novela es una genialidad y ahí viene este mito sobre por qué no fue Premio Nacional de Novela, Ajá. ¿no? Llegado un momento, creo que todos dijeron, fue su culpa, ¿no? Entre los tribunales, o sea, entre los jurados, yo quería, eso parece el eco, yo quería, pero al final no se sabe por qué, o sea, sí se sabe que el tema fue el lenguaje, pero mira cómo a veces ser el segundo... Sin embargo, me sorprende eso, y aquí vamos a entrar a otro tema, que es los jurados, cómo funciona un jurado. Si bien Santillana es una editorial, porque en ese entonces Santillana manejaba el premio, Alfaguara Bolivia manejaba el premio, pero es Santillana la casa matriz, ¿no? El jurado estaba compuesto por gente importante, o sea, no estamos diciendo que eran chiquitos manipulables, Yeah. ¿no? Claro, o sea, es que cuando nombras, digamos, al ganador del año pasado, que es un joven de 27 años, digamos, ¿no? Y no sé, alguien que está con su primera novela. Bueno, pero hasta eso, ¿no? Porque si es el ganador del año pasado... Hasta eso, por esto te digo, pero digamos, ahí yo podría entender que venga el editor y te diga, no, por favor, no me hagan ganar esa novela, porque no voy a poder vender. Y que tú digas, ay, no quiero pelear con el editor, porque por ahí no me publica luego, qué sé yo. Tenías, me acuerdo, Guillermo Mariaca, creo que estaba la Raquel Montenegro, o sea, gente de ese calibre. Sí. Entonces, que se hagan manipular así, No. no creo, no Sí. creo que haya sido eso. Sí. No, más ¿quién hubiera manipulado? Claro. Santillana, Alfaguara, ¿no? Por eso tendrían que ser, y no creo. Entonces no creo que haya habido esa manipulación del editor, de que diga no. En general, y ya ¿Qué ha con habido entonces? no sé, porque y el jurado, yo sé que el jurado siempre trabaja de manera independiente. De hecho, 3600, cuando ya no hubo Alfaguara, se hizo cargo del Premio Nacional de Novela. Ajá. Entonces me ha tocado coordinar varios jurados, ¿no? Pero tú has llamado, ¿no? Eso no voy a publicar. No hay posibilidad. Nada más te mandan al diablo. Claro, claro, Si sí. solo intentas sugerirles cómo deberían, nada, te dicen ya, nosotros nos hacemos cargo, por favor, porque alguna vez intenté sugerirles en el France Tamayo que hicieran así con puntaje para no demorar mucho en los debates. No. Y me acuerdo a la Claudia Peña, que era jurado de ese año. ¿Conmigo? Contigo. Sí. Ahí la Claudia me dijo, no, por favor, nosotros nos vamos a hacer cargo a partir de ahora. Entonces yo, Ajá. lo siento, Ni chao. tus sugerencias Yo, procedimentales las vamos a considerar. Nada, sí. Ajá. Sí, hay de todo. Bueno, eso es... A veces son bienvenidas esas sugerencias porque te ahorran mucho trabajo, pero obviamente creo que nadie que se respete va a permitir que alguien de la editorial te diga por dónde ir o por dónde no. Pero realmente es un misterio porque yo no sé si no entendieron, si la leyeron rápido, si tenían demasiados libros, si más bien hicieron la función de editor y dijeron esto no se va a vender porque no se va a entender. Pero sí sé que comentaron muchos que a la hora de la hora, cuando se les preguntaba de forma individual, todos decían que ellos querían. O sea, Sí. ellos habían votado y no sé qué ha pasado, nadie sabía qué había pasado para que no hubiese ganado. Pero esta creo que es una linda experiencia de cómo incluso sin haber ganado, siendo un segundo, puedes tener una cantidad de lecturas, de ventas, de fama, de notoriedad que supere de lejos al primero. Claro. Cosas, ironías, digamos, de la vida. Qué lástima que él no se haya llevado, digamos, el premio verdaderamente pecuniario, que yo creo que a nadie le caía mal.
pero esta es una novela, yo siempre digo, que marca, es bonito en nuestra historia, por muchísimas razones que no les vamos a contar ahorita para que compren el libro, pero se los vamos a contar al volver del corte. Vamos a seguir hablando de qué más podemos encontrar aquí y muchas otras cosas más que creo que en realidad esto solamente nos va a abrir la puerta para hablar de otra cosa. Así que no se vayan, ahorita volvemos. Estamos en Ya que estamos, valga la redundancia, y en esta oportunidad hablando de Periférico Boulevard y todas las cosas que esta novela, todas las puertas que esta novela puede abrir. Es una novela que, justo decíamos, no ha sido premiada en su momento, ha ganado el segundo lugar, pero es un hito en la historia de este país. Es algo que yo creo que si tuviéramos que leer una novela, a ese punto soy su fan. Si tuviéramos que leer, iba a decir su fans, si tuviéramos que leer una sola novela, yo creo que mucho acá, hay cuento, o sea, realmente, no sé si decir nuestro pequeño Quijote, pero esta novela no puede faltar en la casa de cualquier persona que se precie por leer, y tiene que leerla muchas veces para disfrutarla, para entenderla, así como un clásico, ¿no? Que en la primera, segunda, tercera lectura se van destapando otras cosas. Y aquí Willy nos estaba contando unas infidencias acerca de la edición. Sabemos que él es el responsable de que nuestro següero tenga consistencia a lo largo del libro. Y habías dicho que nos ibas a contar una infidencia, ¿esa era? ¿O había otra? Esa era. No, sí, hay un par. Pero, claro, ya no tienen que ver con Periférica, por suerte. Lo que pasa es que a partir de ahí yo me convertí en el editor de Adolfo. Entonces, los libros que sacaba la editorial, pues pasaban, yo editaba. Ajá. Y el Adolfo era así, con siempre fue. Daba la editorial y no le importaba nada. Entonces, Adolfo, mira, me parece que esto habría que ganar, cambia lo que quieras. Cámbiala. Bueno, yo ya entregaba la editorial. Cambia lo que quieras. Y entonces a algún punto cambié demasiado. Y el Adolfo vio luego su libro y me dijo, oye, ven, ¿por qué esto no es lo que yo he escrito? Si yo no he puesto esto. Y yo, pero tú me has dicho que podía cambiar lo que quería. Es respeto tu cuento. No, había un párrafo, ¿no? Que a mí me parecía muy enrevesado, entonces le di la vuelta, no sé, no era lo que le había escrito, evidentemente. Ajá. Pero claro, fue la única vez que tampoco fue un entredicho ni nada. Me lo dijo así bien serio, pero se mató de risa luego y ya, ahí estuvo todo. Igual seguimos editando sus libros, ¿no? Sí, esa es la relación que a veces yo intento remarcar con los autores, y especialmente con los chicos, ¿no? Que están aprendiendo, que son alumnos míos. El editor no es el malo de la película, no debería ser visto así, ¿no? El que va a vetar, el que va a recortar, el que te va a decir no, o el que te va a decir, por último, cambia, ponme, acá si quieres que yo venda tu libro. No sé si son las grandes ligas, ocurre así, que hay un autor sujeto para que se lo venda, ¿no? Pero lo cierto es que el autor es el amigo, es el crítico, es alguien que está encargado de potenciar el libro, de que brille, de hacer sugerencias, que al final siempre son sugerencias, porque la última palabra, así sea en la coma mal puesta, en la palabra, no sé qué, si quisiste decir inteligible y escribiste ininteligible, no sé, al final son cosas que, al final el autor siempre tiene la primera palabra. Entonces de ahí que es súper importante confiar en el editor, porque no tienes que entablar pues, una relación de discusión, ¿no? De tener que justificar cada cosa, porque hasta cierto lugar tienes un manual, o sea, la RAE dice, la academia, no sé qué, de ahí en adelante es tu opinión, tú no puedes sustentar, no vas a tener pues libros para sustentar tu opinión, es tu opinión, entonces si te respeta te hará caso, si no, no. Pero esta es una de las relaciones más bonitas que creo que se pueden entablar con respecto a la literatura, y que creo que mucha gente malinterpreta, ¿no? Y en realidad teme al editor, teme a la editorial, y no entiende que la relación puede ir por otro lado. Claro, exactamente. Ahora volvamos a nuestro libro. ¿Qué temas, digamos, podemos hallar acá? Temas, ya no cuestiones literarias mismas, sino cosas de la vida que por ahí son complicadas. Por ejemplo, algo que salta a la vista por lo que hemos contado en el primer capítulo es el racismo y la discriminación, que hay que poner todo en contexto. Cuando fue escrito el cuento es de 1993. Se es publica. El primer capítulo, que se vuelve el primer capítulo de la novela. Claro. Después el resto de la novela ha sido escrita tal vez 10 años después. Claro, pero poco a poco, ¿no? Porque son cuentos que luego se da la manera de juntarlos en una sola novela. O sea, hace una secuela de cuentos sobre unos mismos personajes que le parecieron entrañables. No sabía que eran cuentos. Es que está tan bien hecha que no parecen cuentos, a diferencia de lo que te decía
con La Gula del Picaflor, la novela que sí gana el premio Claro. este año y que sí siento que es una novela Claro. forzada por momentos. Lo que nunca me dijo el Adolfo, es que no todos son cuentos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos capítulos hay aquí? Ponte 20. De ahí 11 son cuentos. Y 9 son capítulos que él ya le metió para engarzar todo, bueno. ¿no? Pero había 9 cuentos que, bien, sobre todo deben ser todos los que aparece el Severo y el Teniente, porque era su pareja la que él Claro. iba a crear un libro de cuentos solo de ellos, digamos, Ajá. de sus personajes. Bueno, entonces hay racismo y discriminación que ahora, claro, desde entonces siempre era chistoso. Yo sigo leyendo y me sigue pareciendo chistoso, pero ahora no sé por qué me siento culpable de reír. Sí, ya no es políticamente correcto que te rías, ni Creo siquiera que sí. solo, así. No sé, es que, claro, hay ese insulto, por ejemplo, indio de mi finca, Ajá. entre otros, Ajá. puro y mierda, qué sé yo. Sí, pongo de no sé qué, Sí. sí, muy Entonces, graciosos. claro, y es discriminación, sí, evidentemente, pero está en la ficción. No creo que sea discriminación, yo creo que son insultos, literalmente. Lo mismo podría decirle Bueno, bruto cierto. y no sé qué, ¿no? Claro, porque es cierto, la discriminación implica una acción en desmedro de los derechos de otra persona. Exactamente. Que a mí me digan, por ejemplo, negro desgraciado por mi pelo, me están insultando. Claro. Ahora que me digan, no puedes entrar porque eres un negro desgraciado, eso es Exactamente, discriminación. exacto. O que te ocasionen un daño psicológico, ¿no? A partir de lo que te han dicho, entonces tú te has visto limitado y ya te da no sé qué, y ya no puedes hacer tales o cuales cosas, y ya estás haciendo un tratamiento, entonces tal vez, ya está, eso es bien subjetivo, ¿no? Claro. Pues tú puedes ser bien delicadito también y no sé, te has ofendido de cualquier cosa. Pero cierto que creo que se ha llevado la discriminación ya a terrenos absurdos. Desde hace tiempo, ¿no? Yo veía con la ley positiva, que es la ley 345, ¿verdad? O 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Totalmente positiva cuando salió en su época. Tenía unos problemas que afectaban a la prensa. Y la prensa se levantó para que modifiquen algunos artículos, porque claro, un periodista podía ser encarcelado, creo, de acuerdo, porque permitía que alguien se exprese al aire o en un programa, un entrevistado diga un insulto de esos. Entonces el periodista más caía como discriminador. Ah, ¿sí? Claro. ¿Y ahora qué tiene que hacer el periodista? Por favor, retratar. Claro. ¿Sí? De hecho, por eso no hay, como pasa en otros países, el segmento de opinión en las páginas web de los periódicos. En otros, tú te entras al Mercurio de Chile, digamos, hay 5.000 comentarios. Cada noticia genera debate entre los lectores. En Bolivia no, porque si apareciera, ay, malditos indios, son ustedes los que nos están arruinando, listo, el periódico es el sancionado. Entonces, Pero es injusto, ¿no? Es totalmente injusto, pero para evitarse tener que pagar moderadores que estén viendo y censurando todo lo que se pone, los periódicos votaron porque no haya debate. Ajá. Sí. Que es sí, terrible. Sí, totalmente. La consecuencia es esa. Sí. Ausencia de pensamiento crítico, de exposición Claro. de ideas. Porque yo creo que eso ya hoy en día llegaría a moderarse con los propios, ¿qué diríamos? Contribuyentes, opinadores. Claro. O sea, hoy en día, digamos que yo lo digo así, o sea, igual con esto de los micromachismos y cosas así, ¿no? O sea, Sí, es la misma gente regula Exactamente. el mismo Eso espacio. es bastante positivo, ¿no? Hay cosas que tal vez todavía pasan desapercibidas o hay contextos y entornos donde todavía sigue siendo un chiste y hay otros donde ya no tiene nada de Pero chiste. me acuerdo, estaba de viceministro de Descolonización Félix Cárdenas, que luego nos hemos venido a enterar es el nuevo esposo, actual esposo de la mamá de Eva Liz, o sea, de una ya. expareja de Evo Morales. Ya. Entonces se llevan muy bien, parece, y lo nombró viceministro al que se hizo cargo de su hijo. No, Ajá. Evo Morales, que en ese entonces también debemos decir, no se había hecho cargo de su hija. Ah. Luego ya Apareció. y le convenía mostrarse como hombre de familia, ¿no? Y ahí se hizo cargo de dos de los otros que tiene. Ajá. Bueno, entonces Félix Cárdenas, que era el paladín de la defensa de los humildes, o sea, que iba a evitar que se discrimine. Y todo le parecía discriminación, pero impresionante. Claro. Me acuerdo la presión que él ejerció contra Claudio Ferrufino por un artículo que él puso y lo acusaron de discriminación. Es más, Félix Cárdenas pidió, yo me acuerdo, pero yo trabajaba en Cultura de la Razón en esa época, yo cubrí esa nota,
pidió que se le quite el Premio Nacional de Novela a Claudio Ferrufino porque era un discriminador. Yo leí el artículo porque el artículo era en página 7, que era la competencia, entonces no lo leía siempre. Leí y el artículo podía ser sedicioso. Estaba llamando a la sedición por ahí el Claudio, ¿no? Sin querer queriendo, sin decir levántense y saquen a este gobierno dictador. Pero no estaba siendo bajo ningún punto de vista discriminador. Porque como tú dices, discriminar es otra cosa. Claro. Tú puedes insultar a alguien, y está mal, no estamos diciendo que la gente se deba insultar, pero se te puede salir un día, pasa en el tránsito. A mí me insultan todos los días, debo manejar muy mal. O todos los días hay un minibusero que te insulta a ti. A mi mamá también. No, pero para que un minibusero te insulte, claro, creo que eres un peligro. Y no te vas a comprar moto. Y no por eso va a ser discriminación. Si yo le respondo, no va a ser discriminación contra los minibuseros. Es un insulto, punto. Si yo le digo imbécil a alguien, es porque me parece que es un imbécil. Claro. Ya, él tiene derecho a responder, no sé si tiene derecho, pero me responderá con otra sandez y por ahí llegamos a los puñetes, pero todo va a ser una cosa así. Distinto sería que yo menoscabe su derecho a hacer algo porque yo creo que es un idiota, digamos. Claro, claro. Pero eso no tiene nada que ver. Un insulto es un insulto. Claro. Está mal, pero no es discriminación. Pero hubo un tiempo en que el viceministro Cárdenas, todo lo que le decían a Evo Morales lo tomaba como discriminación e iniciaba los procesos legales por discriminación. Claro. Entonces algún opositor decía, pero el presidente Morales es mentiroso. Le ha dicho mentiroso, lo está discriminando porque es indio. Claro. No, además, ¿qué tiene que ver? Es eso lo que te iba a decir, ¿no? Porque no es una discriminación así solamente, ¿no? Me está discriminando, está mediando mis derechos, sino todo tiene que ver, o se ha llevado, se ha unido este tema de la discriminación a lo racial. O sea, no importa lo que tú me digas, si es cierto o no es cierto, en realidad lo que te molesta es mi condición indígena, sí, ¿no? Y eso ha generado una serie de malas lecturas y que obviamente hay delincuentes a los cuales no pueden llamar delincuentes y señalar ningún error porque los estás discriminando. Pero ¿cómo ves eso? ¿Crees que sigue en boga? Yo creo que ha habido un momento así de mala lectura de la realidad, de donde posiblemente la gente andaba como con miedo, no le diré nada porque ahora es discriminación, ese miedo que ahora pueden sentir los hombres, por ejemplo, no diré nada a una mujer porque esto ya va a ser violencia psicológica, financiera, emocional y no sé cuántas. Pero yo creo que esto ha bajado hoy en día un poquito, ¿no? Sí, puede ser. Y además yo creo que en muchos tribunales también se ha demostrado que no todo esto es pues discriminación. Claro. Entonces hay gente que ha perdido plata y tiempo tratando de demostrar su derecho o la ofensa, en todo caso el delito que se ha cometido contra ella, pero perder tiempo y plata. Claro. El problema es cuando se hace uso o mal uso en otros ámbitos, ¿no? Porque el minibusero al que yo le respondo y me denuncia, digamos, por discriminación en un tribunal, el juez le va a decir, escuche, usted le ha dicho imbécil, él le ha dicho doble imbécil y listo, quedó ahí, los dos se insultaron. Sí, un par de malcriados, ver la vergüenza de sus padres, sí, después de haber gastado plata en abogados los dos y todo. Sí. Eso queda ahí. ¿Qué pasa cuando los políticos que tienen sí llegada a los jueces y todo, tú no lo has insultado así al minibusero? Tú le has dicho imbécil al viceministro Cárdenas. El viceministro Cárdenas lo llama al ministro de Justicia, el ministro de Justicia lo llama al fiscal general, y el fiscal general al fiscal de turno y al juez, y de repente por haberle dicho imbécil al viceministro Cárdenas, tienes una sentencia. Sí, bueno, eso es obviamente el mal manejo del poder y las influencias que tristemente funcionan en todo nuestro país. Y ese es el mal manejo de las leyes. Pero, ¿cómo funciona? Porque se supone que esta ley está llamada a proteger al vulnerable, ¿no es cierto? Sí. Pero el ministro, ¿ya desde qué perspectiva? Exacto, el presidente, un presidente, ¿cómo puede ser discriminado la primera autoridad del país? O sea, es que hay un sinsentido, ¿no? Me está discriminando, yo soy la Lo mismo ahora. Hay un caso que sabemos que Evo Morales está acusado, ya está radicada la acusación por trata y tráfico de menores. Su abogado, uno de sus, creo que son 200 abogados, él por lo menos alardea eso, ¿no? Que tiene 200 abogados. Uno de ellos dice, no tiene sentido esta denuncia porque no hay víctima, y en realidad lo único que estamos viendo aquí es que el gobierno le tiene odio al indio, le tiene odio al campesino, le tiene odio al humilde. Listo. Ya está. O sea, se ha desvirtuado, la trata y tráfico pasa a un costado y nos centramos en que... Ahora la víctima es él. Sí. Claro, sí. Bueno, todo lo vamos a ir. Y aquí
claro, hay un severo que sí es un vulnerable porque es el chofer nada más, y hay un teniente porque en la policía hay esa división, ¿no? Hay la escuela de clases y la escuela, la ANAPOL, donde se forman los oficiales. Ajá. Entonces, desde que salen, aunque sean de la misma edad, ya hay una diferencia Claro. de rango, de grado, todo. Y obviamente a la ANAPOL van, ¿por qué? Bueno, tienen mayor poder adquisitivo, pueden pagar más. Sí. No es solo por méritos, y el otro es más barato estudiar, etcétera, es más corto también creo que el tiempo. Bueno, entonces hay una discriminación constante. El asunto es que el teniente tampoco es pues de la alcurnia chuquisaqueña, digamos, ¿no? O sea, el teniente, su mamá es vendedora de dulce, ¿no? O sea, es gremialista. Y el teniente, bueno, poco a poco se ha ido formando, y vamos a tener la suerte que su mamá lo mimaba y le daba todo, porque el mimado de su mamá. Ajá. Y por eso llega a ser policía, digamos, pero tampoco después de una cuna, ¿sí? Y creo que ahí está el giro de humor, Claro. donde el Adolfo nos está mostrando que absurdo es discriminarse cuando el otro no es, si queremos verlos en términos mejor, peor, pero no es mejor que el severo. No, pero además hay otro giro de humor, y es que, a ver, el detective, que es el teniente, en realidad no resuelve nada. El que verdaderamente está atando los cabos es el chofer, Sí. ¿no? Que habla enrevesado, que supuestamente no tiene formación, pero es él el que descubre, y es obviamente otra cosa que al final te hace, o sea, no es que al final te hace reír absolutamente en cada página, ¿no? Pero lo que decías hace un rato me parece interesante, y es con qué ojos puedes mirar esta novela hoy, que ha sido escrita hace 20 años, y cómo puedes, o cuánto, o con qué corazón, espíritu puedes reírte hoy en día. Yo me sigo riendo sin ninguna culpa, porque entiendo que aquí no hay un sentido, no hay una intención de burlarse de nadie verdaderamente, sino de todos, en todo caso, porque todos somos parte de esta sociedad que corrompe, que mayor o menor medida, si tiene que ocultar algo, se basa, o sea, o hace todo lo que puede para que no se descubra o para que se descubra. Entonces creo que el humor se forma, un buen humor y un sano humor se forma cuando nos vemos reflejados, porque de otra forma sería una burla, ¿no? Qué ridículos son ellos, yo por encima, que no lo hago, ¿no? Pero no te rías, pues, los criticas, y no hay un humor sano en una crítica desde arriba, ¿no? En cambio, en este sentido, creo que en esta novela todos nos vemos reflejados y somos capaces de reírnos porque conocemos esta cotidianidad, pero no solamente está reescrita así porque le he copiado, porque así es la vida, ¿no? Sino obviamente hay otros niveles donde podemos leer, ¿no? Más a profundidad. Y no sé, ¿tú crees que hoy en día... porque había una época, tú mismo, sin ir más lejos, cuando eras profesor de colegio, nunca les hiciste leer esto? Sí, leyeron, y fue el Adolfo al colegio para charlar con los chicos. ¿Y los chicos entendieron? Claro, entendieron, con las explicaciones debidas, ¿no? Lean en voz alta estos capítulos y se entiende. Un paseño, me parecería muy raro que un paseño no pueda entender esto. Sí, ¿y ellos se reían o no entendían? Claro que sí, se han divertido hartísimo con la novela, Ya, ¿no? 20 años No les ha después. gustado mucho a los papás, porque lamentablemente hay colegios donde intervienen mucho los padres. Y en este caso, ¿Qué no les gustaba? que haya travestis, digamos. Ya hay una escena, ¿no? En la coronación. en coronación travesti. Eso era un colegio católico confesional, ¿no? ¿Sabes? No les gustó para nada. Entonces les pareció muy fuerte, digamos, para chicos de esa edad. Yo les decía, pero si sus hijos deben ver porno sadomasoquista. Hardcore. Claro. Sí, así con látigos, sí. Interesante. ¿Y ahora cuál crees que realmente estaríamos elucubrando? Porque ni tú y yo trabajamos ya en colegios, pero 20 años después exactamente, ¿cuál será el recibimiento que podría tener esta novela en un colegio? Que yo les estoy Habría diciendo que que ver. tienen que leer. Pero yo creo que tiene otro problema la novela ahora es que también va cambiando todo, ¿no? Pues no sé por qué nos hemos vuelto tan blandengues con el lenguaje. Por buscar siempre lo políticamente correcto, que sí, yo creo que es eso, ¿no? Esa tendencia a lo políticamente correcto. Entonces nos hemos topado con muchos colegios, esto como editorial, ¿no? Muchos colegios que rechazan buenos libros porque tienen un carajo, mierda por ahí en el ¿En vocabulario. serio? Sí, ¿no? ¿Será que pueden hacer una versión sin Que malas diga palabras? recorcholis. Claro. Y claro, es un problema. Entonces ahí Periférico Boulevard pues queda. No, pero en serio, no, es casi absurdo lo que me estás diciendo. Pero es que pasa.
no sé por qué, no lo entiendo tampoco. Me imagino que aquí se debe a la corrección misma de los colegios que dicen, bueno, tenemos que enseñar un buen lenguaje, que sea fluido, Pero eso no que es sea... mal lenguaje. Claro, pero a ver, eso es lo que creen los profesores. O sea, y de hecho, el hecho, leen libros súper violentos, ¿no les parece terrible? Y sí, porque lo que aparece- ven en redes, o sea, un chico de 17 años Claro. tiene acceso a crímenes, pero Y a en todo, redes, ¿no? sí. O sea, que O sea, prohibirles oye, un libro sí, donde se censurar, pueda eso. charlar a propósito, además, hasta ver eso, lo del lenguaje, en el mismo libro. Ajá. Porque esa oportunidad te da el libro. Claro. Sí, mira, este personaje habla así porque es, no sé, pues es un maleante, es un asesino. Sí, no, puedes ver un montón de cosas en la escritura. Terrible, sí. Pero bueno, esperamos que siempre hayan profesores, siempre haya gente que pueda echarle una revisión a esto y pueda por lo menos afinar, ¿no?, sus razones de por qué sí o por qué no, y no se pierda de gran literatura a causa de un prejuicio, además de esta isla. Sí. Bueno, creo que hay muchísimo más que decir sobre este y sobre todo buen libro, pero lo interesante es que puedan tener acceso a este mundo, porque no les podemos describir cómo es que se habla, ustedes tienen que ver cómo que se habla y nada, ¿qué más para terminar sobre este? Bueno, yo vuelvo al consejo que tú dabas, léanlo. Primero que, por más de que al principio pueda resultar difícil la lectura, hagan caso y lean con los oídos abiertos, lean en voz alta las partes que les parezcan complejas y van a ver cómo entra. Es muy sonora la novela. Sí, totalmente. De hecho es tan sonora que hasta tiene música, ¿no? Tiene Sí. música escrita y pentagramas, Sí. hay cosas que se ve que su vendedora de salteñas, cómo es que canta, es que Sí. recuerdo estas cosas. Hay libros que uno recomienda que tienen, o sea, su lectura, porque son clásicos, ¿no? Hay que leer El Quijote, hay que leer no sé qué. Yo digo, si quieren tener un momento de verdadero placer, lean esto. Es que no hay que leer por otra razón que no sea el no privarse de una novela tan bien escrita. Muy bien, con eso nos quedamos, ¿verdad? Y nos vamos a ver el próximo domingo en otro episodio de Ya que estamos para hablar de literatura y de la vida misma. Chao, Dani. Así es, chao, Chao a chao, todos. queridos amigos. Hasta el siguiente domingo.